Bueno, buenos días a todos. Muy lindo estar en mi ciudad, en Buenos Aires, y tener la invitación de mis amigos, Marcelo, Fabiana, gracias por la invitación, y al comité de la SAM, particularmente a Luis Cámara, que empezó a creer que medir la velocidad de la marcha era importante en nuestros pacientes ancianos, cuando tratábamos de convencerlo con Marcelo Shapira casi 15 años atrás. Hoy hacemos esta mesa de geriatría, gerontología, y les voy a hablar un poco de las investigaciones que hago yo con respecto a los adultos mayores que se caen y cómo podemos entender si el componente cognitivo puede ser visto como un potencialmente lugar de tratamiento para disminuir caídas, sobre todo en los ancianos de la comunidad. Perdón que los slides están en inglés, no tuve tiempo de traducirlos. En la segunda charla los tengo en español, la que vamos a dar esta tarde, pero los voy a decir en español. Y vamos a revisar todo el rol que tiene la cognición en la movilidad y en la dismovilidad que pasa en los ancianos. Vamos a evaluar cuáles son las asunciones que hacemos cuando hacemos tratamientos para prevenir caídas. Y postulo una hipótesis que me gustaría compartirla con ustedes y trataría de convencerlos, que tratar la cognición puede también mejorar la movilidad y disminuir caídas. Yo soy el director del grupo de caídas de la Sociedad Canadiense de Geriatría, y unos años atrás con el doctor David Hogan, que es el co-chair, hicimos un llamado a la acción en Canadá con respecto a las caídas en los adultos mayores, que igual que acá es muy prevalente, ¿no? Más del 30% de los ancianos sobre 65 tienen caídas. Y lo primero que dijimos es que existen muchos gaps o muchas áreas de conocimiento que no entendemos. Y una de esas áreas de conocimiento que identificamos tiene que ver con cuánto es el problema cognitivo y cómo se puede tratar, si es que se puede tratar para disminuir caídas. Lo primero que vimos es que cuando vos comparás ancianos con problemas cognitivos, y el extremo es la demencia, las caídas son el doble que en los ancianos sin demencia, sin problemas cognitivos. Eso se sabe, es un hecho. Lo segundo que vimos es que cuando aplicamos los tratamientos preventivos que han demostrado eficacia, aquellos que son multimodales, que revisan la medicación, les dan ejercicios, hacen ejercicios para mejorar el equilibrio, buscan los trastornos visuales y otros, que funcionan en la comunidad, que pueden reducir el riesgo relativo de caídas hacia un 30%, cuando lo aplicás en ancianos con trastornos cognitivos mínimos, problemas ejecutivos o por supuesto en demencia, esos tratamientos no funcionan. No funcionan. Entonces nos preguntamos, ¿estamos perdiendo un componente del tratamiento? ¿Estamos haciendo algo mal acá? Y bueno, a veces es muy fácil entender cuando nos caemos, ¿right? Siempre muestro este slide, nuestro amigo el pingüinito le palmea al otro, se cae. A veces es muy fácil, pero la mayoría de las veces, particularmente nuestros pacientes ancianos, no entendemos por qué se caen. Y a veces es muy tedioso evaluar la caída y tener una manera estandarizada de aproximarse al tema, porque es muy compleja y tiene múltiples factores. Y yo no quiero reinventar la rueda, porque en realidad el que postuló que las caídas pueden ser un problema cerebral o un problema de la cognición fue uno de los padres de la geriatría moderna, que fue Bernard Isaac. Y en este paper, que tiene un valor histórico más que de cognición hoy, él postuló en el 78 que las caídas pueden ser una manifestación de una falla cerebral. Pero una cosa más importante, se preguntaba, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para prevenir caídas en aquellos que tienen problemas cognitivos? Y él fue más allá, y él dijo, ¿podemos especular que si le damos una pastilla que mejora la cognición podemos mejorar caídas? Y fíjense, esto es revolucionario, ¿no? Porque en el 70, como hoy, lo primero que hacemos con alguien que tiene caídas es sacarle medicaciones, no darle medicaciones. O sea que eso fue un pensamiento revolucionario que generó mucha reacción, pero es muy interesante pensarlo un poquito más, y voy a tratar de demostrar cómo tratamos de expandir esto en los últimos 15 años de mi investigación en Canadá. Bueno, dijimos que las caídas son muy prevalentes, pero esa prevalencia tiene una variabilidad muy interesante, porque son más prevalentes en los hospitales y en los nursing homes. ¿Y saben lo que hay en común ahí? Que hay problemas cognitivos. En el hospital el paciente es medio confuso, hace delirium, no se acuerda dónde está. Y en el nursing home todos tienen trastornos cognitivos. En realidad, cuando vos ajustás por el mismo problema osteoarticulomuscular, por el mismo problema de decondicionamiento,
por el mismo problema de dolor crónico de una rodilla, el que tiene cognitivo se cae más que el otro que tiene el problema de rodilla sin problema cognitivo, que el que tiene decondicionamiento sin problema cognitivo, que el que tiene problema sarcopénico muscular sin problema cognitivo. O sea que el problema cognitivo tiene que ver. Bueno, como dije antes, las caídas son el doble en demencia, y acá muestro este clásico metaanálisis que hizo David Oliver, que publicó en el British Medical Journal más de una década atrás, que fue clásico, que demostró que todos los tratamientos multifactoriales que usamos para prevenir caídas, cuando lo aplicamos en gente que tiene un mini-mental menor de 20, no funcionan. No funcionan, y como ustedes ven, el intervalo de confianza incluye el 1. Entonces, sabemos que el trastorno cognitivo es un problema, es un risk factor para caídas, y yo quise hacerle acá una revisión y quiero convencerlos en eso. Pero la asunción que tenemos nosotros es cuando vemos un paciente anciano que no tiene un problema cognitivo evidente, que le haces un moco mini-mental y está normal, la cognición no tiene nada que ver en esas caídas. Esa es la asunción. Y nosotros demostramos, particularmente en un metaanálisis que hizo mi fellow, la doctora Muir Hunter, que ahora es profesora de fisioterapia. Con este metaanálisis demostramos que no solo la cognición genera un riesgo de 2.3 de tener caída, fue la primera vez que se le puso un número, pues se sabía que era un riesgo, pero no había un riesgo relativo, no había un número puesto, sino que aquellos que tenían cognición normal, por definiciones de clínicas estándar, como MoCA mini-mental normal, pero que en la función ejecutiva, que es la función de prestar atención, de inhibirse, de poner atención en diferentes lugares, que se llama switching, cuando la performance en la función ejecutiva era normal, pero baja comparada a pacientes de la misma cohorte, esos pacientes tenían más caídas. Y eso generaba un riesgo no solo de caída, sino de caída con lesión. Si cuando se caían un 10% tenían fracturas, estos que tenían disfunción ejecutiva tenían un 30% de fracturas. Si cuando se caían tenían abrasiones en la piel, estos que tenían disfunción ejecutiva tenían 40% de abrasiones. O sea que no solamente cognición normal en global test, pero disfunción ejecutiva, no solamente aumentaba caídas, sino que aumentaba las caídas con injuria, con daño. Y bueno, y pudimos ponerle un nombre, este fue un número, la primera vez que se le puso un riesgo relativo, y creo que incluimos más de 70.000 pacientes en este metaanálisis. Ahora, ¿pero por qué pasa esto? Bueno, vamos a repasar, y esto lo acabo de publicar en JACS este año, es una revisión que hicimos de caídas y el rol cognitivo. JACS es el Journal de la American Anxiety Society, que es una revista muy práctica para los clínicos. Tiene cosas científicas, pero es práctica para los clínicos. Y en esta revisamos cuáles son las estrategias que nuestro cuerpo tiene, y nuestro sistema neuromuscular tiene para abolir una caída o para prevenir una caída. Bueno, las primeras estrategias cuando estamos caminando, moviéndonos, si hay una disturbación a mi movimiento, que puede ser que me tropiezo o que me voy con una carpet, lo primero que tengo es lo que se llama la estrategia del tobillo, que yo trato de mover mi tobillo para poner mi cuerpo derecho. Si eso no funciona, hago la estrategia de la cadera, que es mover mi centro de gravedad para que no se desplace de la base de soporte. Si todo eso falla, la otra estrategia es hacer un paso, que se llama la estrategia del paso. Entonces yo digo, hago un paso, me estoy por caer, hago un paso. Y entonces aumento mi base de sustentación. O sea, cuando mi centro de gravedad, que lo movilizo con la estrategia del hip o del ankle, pero no lo puedo encontrar en la base de soporte, si eso no funciona, aumento la base de soporte haciendo un step. Pero si todo eso no funciona, lo único que me queda son las reacciones de rescate. Y esas reacciones de rescate son mandar un manotazo y agarrarme de un handrail, o poner la mano, y si todo eso no funciona, me caí. ¿Right? Entonces, ¿qué pasa? Esto explica que para tener todo esto que funcione unísonamente y homogéneamente, nuestros impulsos sensoriales tienen que estar intactos. Tengo que oír bien, tengo que ver bien. Si ustedes se imaginan, si vos no ves muy bien, no ves dónde pones la mano, te puedes caer. Obviamente, para que todos estos mecanismos sean fluidos, puede ser afectado si tenés descondicionamiento, problemas musculares, osteoartritis. Pero algo que sabemos que afecta todo esto, porque todo esto es crónico, todo esto lo puedes tener crónicamente, crónicamente tenés el problema de la rodilla, crónicamente tenés los problemas musculares, pero no te caes todo el tiempo. En algunas circunstancias te caes.
Y lo que se vio es que para generar la rapidez del movimiento y para postular y poner en el lugar adecuado tu pie o tu mano, necesitas una función ejecutiva intacta. Apenas tu función ejecutiva, que involucra la atención y la velocidad de procesamiento, está enlentecida, no puedes hacer eso intacto. En consecuencia, los pocos milisegundos que tardaste en poner tu mano significarán la diferencia en que te caigas o no te caigas. O el misplacement de cuando pones tu ankle o tu mano también significa que te caigas o no te caigas. Lo que quiere decir que pudimos ver, y esto está avalado de estudios experimentales, que hace uno de mis fellows, en que ponemos con una mat, que evaluamos el gait, ponemos obstáculos y vemos cómo los reflejos vienen y hacemos videos, vemos cómo la función ejecutiva afecta a todos estos procesos. Entonces, primero, demostramos epidemiológicamente en nuestros metaanálisis, en los 2014, 2011, cuando los hicimos, que en estudios poblacionales que estudiaron la función ejecutiva en gente sin problema cognitivo, aquellos con baja función ejecutiva tenían más caídas a los 2 o 5 años, tenían más injurias. Luego demostramos esto en el laboratorio, cuando postulamos o hacemos un experimento donde hacemos prompt para caídas, los que tienen función ejecutiva tienen enlentecimiento de todos estos reflejos. Y bueno, este es un estudio clásico del 2010 para mostrar un estudio epidemiológico que incluye 1000 pacientes, hay otros, pero para mostrar uno, cómo acá en estas curvas de sobrevida, no tengo el mouse acá, chicos, así acá. En el eje de las ordenadas tenemos el porcentaje de pacientes que no se cayeron, o sea que acá nadie se cayó. Y en el eje de las abscisas tenemos el tiempo en meses a la primera caída. O sea, todos estos tienen cognición normal, pero aquellos que tienen mejor función ejecutiva, solamente el 25% se cayó a los 2 años. Cuando aquellos que tienen peor función ejecutiva, más del 50% se cayó a los 2 años. Y es lo mismo, ¿verdad?, para la segunda caída. O sea, esto es para montarle un estudio epidemiológico que utilizamos en este metaanálisis. ¿Y por qué es todo esto? Bueno, porque caminar es una función cognitiva superior. ¿Por qué? Porque tiene cosas automáticas, pero cuando vos empezás a ver obstáculos, o vas a cruzar una calle, por ejemplo, o el piso tiene muchos adoquines, o hay obstáculos, empieza a manejar la navegación, que es una función del hipocampo, particularmente el hipocampo posterior. También empiezas a manejar cómo hacer las estrategias del tobillo y de la hip, que es de la función ejecutiva. O sea que cuando vos estás facing un obstacle o tenés que hacer el turning, la navegación y las funciones ejecutivas son muy importantes. O sea, caminar no es solo automático, tiene un componente cognitivo muy, muy importante. Ni les digo si tienen que utilizar un andador o un bastón, que puede ser un challenge cognitivo también. Entonces, la asunción era, si no tenés problemas cognitivos, las caídas son osteoartículos musculares, medicaciones, problemas crónicos. Bueno, la evidencia emergente muestra que la disfunción ejecutiva, los problemas de atención ejecutivos, acumulan en aquellos que están calificados como normales cognitivos, tiene una mayor incidencia de caídas. Y eso potencialmente, estamos pensando, ¿se podrá tratar? ¿Podemos mejorar la función ejecutiva antes de llegar a la demencia, cuando recién empieza? Cuando el paciente tiene 70 años, va a tu consultorio, tiene una caída, y vos haces un test ejecutivo y sabes que se va a caer más. ¿Podemos mejorar eso? Bueno, vamos a seguir con la charla. La otra evidencia es que... ¿Cuántos minutos voy? ¿5 hice solamente? No. Me quedan 5. Ok. La otra evidencia tiene que ver con que sabemos que los ejercicios reducen caídas cuando hacemos ejercicios en nuestros pacientes, ¿no es cierto? Y la asunción es que esos ejercicios reducen caídas porque mejoran el músculo. Y sabemos que eso hay mucha evidencia que reduce del 30 al 28%, depende de qué tipo de ejercicios hagas, ¿no? Reducen caídas. Lo que también sabemos, y acá mostré algunos ejemplos de estudios, que los ejercicios mejoran la cognición. ¿Y saben qué función mejora más que las otras? La función ejecutiva. Mejora la memoria también, pero mejora más la función ejecutiva. El tema es que pocos estudios donde hicimos ejercicios para prevenir caídas evaluaron la cognición.
evalúan la incidencia de caídas y evalúan mediadores intermedios como la función muscular y la fuerza. Excepto un estudio que hizo una compañera mía, Teresa Lee Ambrose, que es parte de nuestro grupo, ella trabaja en Vancouver, que ella demostró que un ejercicio que se llama el protocolo de Otago, que es uno de los que mejor se ha demostrado que reducen caídas en la comunidad, en la casa, ¿no? Cuando lo hacen en las casas. En este piloto que hizo ella, encontró una reducción del 47% de caídas en los pacientes ambulatorios cuando le hacían esos ejercicios en la casa. Fíjense, muy, muy importante. Pero de una manera interesante, cuando ella analizó los intermediarios de eso, ella vio que si bien mejoraban el get up and go un poquito, la función muscular un poquito, lo que más mejoraba la cognición. Particularmente el Stroop test, que eran de la función ejecutiva de la inhibición y el switching. O sea que hay por lo menos un trial, y vieron 2 después de este, que demuestran que si vos evaluás la cognición, cuando das ejercicios físicos, musculares, mejoras la cognición y mejoras la función ejecutiva. Entonces la pregunta es, si sabemos que los ejercicios también afectan la función ejecutiva, y de hecho no es parte de esta charla, pero ustedes sabrán que lamentablemente no tenemos medicaciones para la demencia, y el tratamiento de la demencia es la prevención, y lo que mejor funciona es el ejercicio. Sabemos que aquellos estudios que evaluaron las dos funciones, la osteoarticulomuscular y la cerebral, demuestran que la función cerebral está mejorada importantemente cuando reducimos caídas. Particularmente las funciones ejecutivas y de la velocidad de procesamiento. Y la última evidencia y asunciones para terminar la charla, porque si no estoy mal en el tiempo. Sabemos que la vitamina D reduce caídas y siempre se dijo que esto era un efecto muscular. De hecho, yo estaba convencido también de esto. Parte de mi investigación tenía que ver con los efectos musculares. Y esto tiene que ver con el metaanálisis de Biggio Ferrari, que es clásico que hizo en el 2004 en el JAMA, que demostró que reduce el 22%. Y después una Cochrane Review que te dice cómo tenés que dar vitamina D para hacer esto. Hay una evidencia controversial ahora acerca de vitamina D, que no sabemos qué dosis dar, pero bueno, eso lo hablamos hoy a las 5 de la tarde. Tenemos una charla de vitamina D en ancianos para hablar de toda la controversia que hay ahora con vitamina D en ancianos. Pero lo que sí sabemos es que la deficiencia de vitamina D está claramente asociada con peor función muscular, en este caso en una función que es la batería de pararse y caminar. O sea, los que tienen baja vitamina D tardan más en pararse y tardan más en caminar. Y también tienen menos masa muscular los que tienen baja vitamina D. ¿Pero qué pasa con el cerebro? Y bueno, muestro algunos papers, solamente estos hay un bias acá, son estos papers porque yo los escribí, ¿no? Pero hay otros que parecen que encontraron lo mismo, donde vemos que hay una clara relación entre cuando te pones anciano y tenés bajo nivel de vitamina D en tu plasma, tenés daños estructurales en el cerebro, pero daños funcionales en el cerebro. Particular cuando hacemos algo que se llama espectroscopy. Cuando hacemos espectroscopy, lo que pasa, la neurotransmisión está afectada cuando tenés baja vitamina D. Entonces hicimos otro metaanálisis para ver qué pasaba con la vitamina D si mejorábamos el músculo, y voy rápido en todo esto. Y vemos que lo único que mejoraba era el balance y el time up and go, pero no mejoraba la fuerza muscular de la mano y de los miembros inferiores. Entonces ahí asumíamos, bueno, debe ser un efecto neuromuscular más que muscular, porque cuando voy al músculo solo, el hand grip, la fuerza de prensión, no mejoraba. Pero cuando hacía el equilibrio, sí mejoraba. Entonces hay un efecto neuromuscular, parece ahí, ¿no es cierto? Lo otro que demostramos en este metaanálisis es que dosis tienen que ser más de 800 unidades internacionales por día. Dosis altas de vez en cuando no servían. Y de hecho, después de nuestro metaanálisis vino el famoso paper de Sanders, publicado en JAMA, que demostró que altas single dosis hacía más caídas y fracturas. Pero eso lo vamos a hablar después con la charla de vitamina D esta tarde. Entonces, para terminar, si hay acá una evidencia que aparece y que dice que la caída tiene que ver con procesos cognitivos, particularmente que tiene que ver con trastornos de la velocidad de conducción cerebral, de la función ejecutiva, de la atención, del switching, de la inhibition, ¿qué pasa si trato eso? ¿Con ejercicios, con medicaciones? ¿Puedo mejorar caídas o mejorar la movilidad? Bueno, hicimos algo de eso. Joe Verghese, que es un científico de Estados Unidos que hace una línea de investigación en movilidad y marcha también como nosotros, demostró que si vos entrenás la función ejecutiva en computadoras, agarrás viejos que son
couch potatoes, o sea, que no se mueven, que están todo el día sentados viendo televisión, y los pones a hacer función ejecutiva en una computadora, mejoran la movilidad y tienen menos caídas si los comparás con los mismos pacientes que no les haces nada. Fue un estudio piloto, poquitos pacientes, pero muy interesante. Eso también se pudo verificar por la gente de mi grupo. Karen Lee hizo un mismo estudio donde los ponía a los ancianos a hacer ejercicio en la computadora para mejorar la función ejecutiva y después le medía el balance. Y el balance mejoraba muchísimo. No tuvimos caídas en esto porque el follow-up fue muy corto. Y nosotros ahora hacemos un cognitive training en la iPad o en una tableta en que mejoramos la función ejecutiva y mejoramos la marcha. No tenemos datos de caídas todavía. ¿Qué pasa si, como decía Bernard Isaacs, damos medicaciones para mejorar la atención? Bueno, este es un estudio que hicimos, fase 2, que lo publicamos en el Journal of Alzheimer's Disease, donde usamos el donepezilo. Y ustedes saben que el donepezilo, si bien mejora la memoria, lo que más mejora es la atención. Porque la atención y las funciones ejecutivas de la atención dependen de la neurotransmisión colinérgica muchísimo. Y la evidencia de eso es que cuando damos anticolinérgicos, el paciente se pone confuso, y se pone más lento y se duerme. Entonces, sabemos que la atención, la velocidad de procesamiento cerebral y la función ejecutiva depende de la neurotransmisión colinérgica. Y sabemos que el donepezilo mejora la neurotransmisión colinérgica. Y lo que demostramos acá es que en aquellos que recibían donepezilo, disminuía la incidencia de caída y disminuía la marcha. Era muy modesto el cambio. Pero ¿qué pasa? Después lo que hicimos lo seguimos a 6 meses y demostramos también que disminuía caídas. El tema de la donepezilo es que el efecto es modesto, el donepezilo no es buen tolerado y no es una buena medicación. No tenemos buenas medicaciones porque todos los anticolinestéricos que usamos en demencia, la concentración cerebral es menos del 20% de la concentración plasmática. Y cuando vas a las dosis que tendrían que funcionar mejor, que sería que son 40 miligramos de donepezilo, el paciente no la tolera. O sea que no tenemos buenas medicaciones y yo no creo que esto tenga una aplicabilidad clínica en pacientes sin demencia, aunque se vio que en pacientes con enfermedad de Parkinson tiene aplicación clínica y lo usamos. Cuando tienen caídas repetidas damos dosis de donepezilo. O sea, esto no tiene aplicación clínica hoy por las limitaciones de la medicación per se, pero me parece que es muy interesante como concepto, que cuando podamos llegar a tener una medicación que aumente la neurotransmisión colinérgica de una manera efectiva a nivel cerebral, sin aumentarlo tanto periféricamente, podemos mejorar la función ejecutiva y podemos reducir las caídas y mejorar la marcha. Como sumario final, porque Marcelo se pone nervioso que estoy llegando tarde, sabemos que los déficits cognitivos aumentan los problemas motores y exacerban las caídas. Pero eso también pasa en los que son con cognición normal, pero ya que tienen la función ejecutiva más baja. Sabemos que el efecto de estrategias probadas en la comunidad, que asumimos que tienen que ver con la mejora muscular, puede ser que tenga que ver con la mejora cognitiva también. Por ejemplo, los ejercicios y la vitamina D. Y quiero transmitirles que esta es la aproximación emergente o nueva hacia este tratamiento, que tal vez que si mejoramos la función ejecutiva, podríamos reducir las caídas. Hay evidencia, mis papers sobre todo, a otros de otros grupos, pero hay que tener una caution, cuidado, hay que tener cuidado, porque son estudios chiquitos, puede haber un publication bias, tal vez hay estudios negativos que no funcionaron, pero yo creo que el concepto es así, que si podemos mejorar la función colinérgica y ejecutiva, vamos a medir las caídas. El tema es que no sabemos bien cómo hacerlo, porque los medicamentos no son muy buenos, y el ejercicio tiene un efecto, y es lo mejor que tenemos hasta ahora. Este no es la única aproximación al tratamiento, pero para mí es complementario. Nosotros postulamos que cuando evalúas caídas tenés que evaluar en función ejecutiva y dar tratamientos que tienen que ver con el entrenamiento cognitivo o con ejercicios. Y nada más. Bueno, ahora disculpen si me excedí de tiempo y estoy abierto a sus preguntas. Termino con un slide para darle gracias a todas las agencias que pagan mi investigación. Muchas gracias.